Tenemos una misión, las hermanas Salvati nos vamos a ir de excursión, solas nosotras, a alcanzar una cumbre aquí para ver el lago Huechulafken desde otra perspectiva. Así que acompáñennos en esta aventura donde no va a ir Guille, no va a ir Ettore, va a ir solamente Yara y Sasha. O sea, analicemos. ¿Te sentís bien? Tengo muy cansadas las piernas. ¿Querés volver? Sashi necesitaba parar. Estaba un toque complicado el tema de lo empinado del terreno. Más los tábanos, está jugando ahí el factor. Estás re contenta, ¿no? De venir de tus vacaciones conmigo. Voy a relajarte, decían. Tienen los tábanos. No te tapes. Son los tábanos. Todavía me crees. Vamos arriba. Ettore, arriba. Aquellos dos no se quieren levantar y yo ya estoy súper emocionada porque hoy va a ser un día muy especial. Nos tenemos que ir hasta el aeropuerto de Bariloche a buscar a Visita. Vienen siendo días especiales en Rodando por ahí porque no estamos viajando solos. Hace un par de días nos encontramos con Nico. Salud. Salute. Nuestro queridísimo amigo mendocino, y estamos ahí compartiendo un poco de ruta. Y hoy vamos a ir, estamos yendo en este preciso momento, son las 6:30 de la mañana, hasta el aeropuerto a buscar a otra Visita, que no solamente llega desde Buenos Aires, sino que viene prácticamente a vivir con nosotros adentro de la Ducato, lo que le suma ahí un aditamento interesante. Estamos a menos de 40 kilómetros del aeropuerto de Bariloche. Las vistas que tenemos por toda esta ruta son espectaculares y es tan temprano en la mañana que miren como prácticamente tenemos la ruta para nosotros solos. Te pasaste. Ahora entiendo cómo funciona. ¡Hola, Guille! ¿Cómo fue el viaje? Bien. Si tenemos el lago Nahuel Huapi de aquel lado es porque otra vez estamos avanzando hacia el norte. Ya salimos de Bariloche, tenemos el paquete listo. Les presento a Sasha, mi hermana. Hola, soy el paquete. Y bueno, y a partir de ahora comienza un par de días donde vamos a estar conviviendo los tres, los cuatro, porque también está Ettore, en el motorhome. Vamos a ver cómo sale. El destino, no tenés micrófono. De los preferidos. Lo bueno de que estés allá con nosotros es que le vamos a mostrar los lugares que nos han quitado el aliento en algún otro momento andando acá por Patagonia, y hoy por hoy lo puedo compartir con ella. Al fin llegamos, este es nuestro lugar. Siempre lo fue y siempre lo será. Lo será.
bien achicada. Esta es. No sé si alguna vez me voy a comprar una carpa, pero bueno. Pásame. Espera. Baja tu mano. Listo. Che, acá no puedo clavarlo. Y esto tampoco lo voy a usar. Tiene. Ah, el cierre. ¿Por qué tiene duro acá? ¿Por qué vas a meter la bolsa? Porque afuera no la puedo atar. Quería llevar el mate. No, yo dije un mate antes de salir. Ah. Estoy muy emocionada y quiero llegar a la Ya quiero cumbre. volver. Ya quiero volver a la A camioneta. la cumbre, quiero tocar la nieve. Tenemos una misión. Las hermanas Salvati nos vamos a ir de excursión, solas nosotras, a alcanzar una cumbre aquí para ver el lago Huechulafken desde otra perspectiva. Así Sí, que acompáñennos en esta aventura donde no va a ir Guille, no va a ir Ettore, va a ir solamente Yara y Saya. Quedan demasiado cómodos tomando unos Chao. mates y nosotras ya arrancamos entonces nuestra travesía. Estamos yendo un poco más tarde de lo que deberíamos, el sol ya está fuerte. Sí. Mucho protector solar nos hemos puesto y estamos cargando. Pero bueno, ¿cómo vas con el peso? Bien. Sí, Ahí bien está. distribuido esto. Sí. Está bien distribuido. Durante un tramo del trayecto, al menos la primera parte, vamos a ir plano y por esta ruta, donde el único peligro va a ser la cantidad de camionetas que pasan a bastante velocidad. ¡Frene! ¡Frene! Dios. No pasen al lado de unos caminantes o ciclistas, bajen la velocidad, sobre todo en los caminos de tierra. El camino nos va a estar acompañando y dándonos fuerza el increíble volcán Lanín. A esta altura también se pueden disfrutar del aroma de las rosas mosquetas que abundan bastante por toda la zona. Fíjense cómo el Lanín está bastante oscuro, tiene bastantes zonas de sombra, porque bueno, a esta altura ya estamos en enero 2024, la nieve se está derritiendo, así que se ve mucha más tierra. Estaría bueno agarrar aquella ladera, ¿ves que va como? Sí, estoy pensando Entonces, por dónde subir sí, de porque ahí, está súper porque tullido se ve tullido todo. y está lleno de rosa mosqueta. Queremos alcanzar aquella ladera de ahí, que ahí ya nos va a dejar cada vez mejor apuntadas. A ver, ojo que mira, acá hay caminos que quizás son de ganado. Para hasta mí, esa si media cumbre. nos metemos por acá, ¿Derecho? sí, va a haber camino también, porque se meten todos por acá. Debe estar cercado, de hecho, ahí. No, el tema es que yo quizás lo veo como más cerca acá, que sube más despacito. ¿Pero ves dónde te digo yo? Ahí, que se sube, ¿así? Ah, bueno, dale, vemos. Ah, sí, pero sí ya hay alambrado. Hay que ver cómo lo pasamos. ¿Está electrificada? Ah. No, abuela, pasabas vos y después yo te pasaba la mochila. Nada. Esto es suficiente. Recibímela. Nunca le recibí. No, claro. Hop. Seguimos. O sea, el pantalón más grueso era una buena forma de Y es mejor para los evitar pinchos. los pinches. Y- Pero me iba a morir de calor. Aquí encontramos otro camino. ¡Un camino! Genial. ¡Camino! Que no se note que vive en Buenos Aires, ciudad. ¡Sí! O sea, Ay, matame. analicemos. ¿Dónde seguí? Tenemos una fobia de los tábanos y acá son tábanos Los odio. aproximadamente de 2,5 centímetros. Estamos a 45 minutos de haber arrancado la caminata. Ya le pegamos, vamos a decir acabamos de hacer una subida bastante abrupta desde la altura del lago donde estábamos hasta acá. Lo importante ahora es descansar un cachito, recuperar el aliento, hidratarnos y seguir. ¿Vas recuperando mejor? Sí, estoy recuperada de aeróbico. Estoy tratando de
fortalecer de los tábanos. ¿Recuperado el aliento? Sí. Yo también. Yo estaba toda transpirada, no podía más. Realmente estuvo bastante ahí desafiante, sobre todo porque tuvimos que hacer mucho zigzag por las plantas. Pero bueno, vamos que ahora ya enganchamos la primer partecita y ahí vemos. Estás re contenta, ¿no? De venir de tus vacaciones conmigo. Sí. Voy a relajarte, decía. Hay que continuar por un camino que está bastante complicado. No hay camino marcado, sino que como siempre, como rodando por ahí sabe hacer y yo aprendí y hago él rodando por ahí. Estamos andando por los pasos que los animales van dejando. Y bueno, de a poco van abriendo ahí entre las vegetaciones altas sus recorridos y nosotros aprovechando eso. La vista atrás es espectacular, pero ahí vamos, intentando llegar a una cumbre de 2000 metros, pero muy empinada. La primera gran noticia es que Sasha va en su segundo aire, está yendo como una auténtica cabra de montaña. Bueno, sigue peleando con los tábanos, pero todavía ahí mejoró. Y tenemos la primer cumbre, o sea, vamos a decir las intermedias, ¿no? Donde tenemos que empezar a buscar dónde instalar la carpa. Y mañana encarar, sí, la cumbre para el contra. ¡Voy! Pura, voy. ¿A vos también te persiguen tanto? Sí, estoy llena. ¿Eh? Sí, tengo ahí como 4 revoloteándome. Hay un caballo. Uy, mirá, un jabalí. Ay, no sé si lo llegué a agarrar. ¿Viste? Sí. Bueno, con eso hay que tener cuidado. Ay, tiene bebés, sí, hay que tener cuidado. Ay, los bebitos, lo vi. Acabamos de ver una mamá jabalí con al menos 2 crías, así que hay que tener cuidado. Una vez a Guille en Salta, un jabalí salvaje salió a correrlo porque estaba defendiendo a las crías, así que tenemos que tener ahí como ir atentas con eso. Obviamente el animal va a evitar confrontar y demás, pero bueno, ahí una sorpresa que nos encontramos. Y el siguiente desafío es que la vegetación está creciendo ya a esta altura, ya hay árboles y acá es donde deberíamos ya aprovechar y decidir para dónde ir, porque una vez que estemos ya entre los árboles va a ser mucho más difícil tomar una buena decisión. Ahí. Sí, o sea, donde termina ahí, tratar de buscar refugio por los vientos de la noche y de ahí ya mañana es caminar todo hasta la otra punta y de ahí encarar para la cumbre. Si me acompaña la cámara, podemos observar que aquí está la caca fresca ¡Qué asco! de la bestia salvaje. ¿Te sentís bien? Sí, tengo muy cansadas las piernas. Es un segundo. ¿Querés volver? No, Ok. es descansar un segundo. Está bien, está bien. Estamos en el mediodía, así que el sol está fuerte. ¿Qué? Vamos a buscar un lugar donde parar. Hace un rato. Sashi necesitaba parar, así que quedó ella un poquito más abajo. Estaba un toque complicado el tema de lo empinado del terreno. Eso, más los tábanos. Está jugando ahí el factor de la fuerza. Creo que nos abrimos un poquito más de lo que estaba planeado, porque la montaña va teniendo sus surcos, obviamente, no es un cono perfecto. Así que lo que toca es estar... no queríamos agarrar directo. Estoy grabando. El tema es que ladear para mantenernos a la misma altura, ladear la montaña para mantenernos más o menos a la misma altura que estábamos, nos... Venía la sombra un poco. Oh, Dios. Perdón, Perdón, ¿qué? que necesito descansar. No, está bien, está descansando, está descansando. Tienen los tábanos. No te tapes. Son los tábanos. ¿Todavía me querés? Sí, te quiero, no quiero los tábanos. Entre el sol, los tábanos. Pero ya para el viento... Y la empinada tan... Estaba empinado esto. Sí. Por favor. Estoy grabando. Estoy grabando. Bueno, solo dije por favor. Te estoy avisando. Necesito un descanso acá. Perdón, estoy haciendo mucho descanso.
camino? Sí. Pará. Ah, pará, la saco. Sí. Pará que no puedo sacar. Pará la cámara, por favor. Sí. ¿El rojo? El de arriba, sí. Ahí te agarras. Ante esta tremenda vista y aún con el factor tábano volviéndonos locas, brindo, hermana, por esta expedición que está saliendo ahí como se puede. Arranca un nuevo día para nosotras, son las 6:30 de la mañana, es lo más temprano que nos pudimos levantar después de pasar una noche tranquila. Hoy todavía nos toca una jornada bastante intensa, ya que hemos dormido a los 1600 metros sobre el nivel del mar y la cumbre está a 2022. Hay una dificultad que encontramos que consiste en atravesar este bosque que está bastante tupido, pero que va derecho hacia la ladera de aquella puntita que se ve ahí, que no es la cumbre, pero que más o menos nos deja nivelados para ya encarar la cumbre definitiva. ¿Lista para otro día desafiante? Lista. ¿Cómo dormiste? Bien, estuvo bueno. ¿Como primera y última vez? O... No, ni en pedo, me moví mucho, tipo para encontrar comodidad. No es un colchón, ¿entendés? Saya va a ir sin peso, la idea de estar tan temprano es evitar el mediodía que nos agarran dando, que fue una de las cosas que ayer también te dio el bajón. Sí, el sol, mucha exigencia. Y, hey, no hay tábanos a esta hora. A esta hora no hay tábanos. El bosque se mueve. ¿Será un velociraptor? No, es mi hermana. ¿Y seguís diciendo que te preferís el bosque? ¿Te gusta el bosque? Me encanta el bosque. ¿Te gusta más ir por el bosque? Sí. Qué bueno. Salimos del bosque. Al menos de la parte que ya sabíamos que iba a ser bien difícil. Estuvo complicadísimo andando por ramas que se me enganchaba el pelo, la mochila. Todo, sabía cómo quedaste. De acá ya se despeja. Después allá hay que ver, ya estamos cerquita más de esa precumbre. Y de ahí, bueno, hay que ir evitando los árboles. Hay que ver con qué nos encontramos ahora. Así que dale, vamos. Avancemos. Vamos, tus palos. Mis palos. Felicito. Gracias. Ahí voy, ¿eh? Sí. Primer granito alcanzado. No solo pasamos el bosque, sino que llegamos ya Llegamos a la a nieve. la nieve. Si bien el bosque se llevó bastante energía y la subida está bastante empinada, nos estamos ayudando por unos palillos que hemos hecho en el bosque. Y listo. Ahora con el objetivo fijo en la cumbre, llegar allá, vamos a ver cuánto demoramos. La idea era que no nos agarre el mediodía en la cumbre, pero parece que sí va a ser así. Lo importante es ir seguras y ahí tranquilas. No voy a mentir, está complicado. Aparte algo que pasa es que siempre a esta altura el peso lo lleva Guille y yo voy así como está, liviana. Me estoy poniendo un poco en sus zapatos también, eso está bueno. Intercambiando roles, ¿no? Dirigiendo. Hace poco leí un estudio que decía que cuando un ser humano ve que otro lo puede hacer, como lo cree más factible todas las metas. Y bueno, estoy intentando hacer ese ejemplo para mi hermano, que la verdad que es un orgullo, lo está dando todo. Piense que ella pasó de 0 a 1000. Ahí voy, ¿eh? Sí, ¡ay! Me picó un tábano en el dedo. A esa altura después se disminuye bastante lo que es la inclinación del terreno, se va a mantener un poco más fija, así que ahí vamos encarándole. Pica fuerte. Pero la cantidad de tábanos que hay. Hay muchos, debemos tener al menos 30 alrededor. Los tábanos le ponen pimienta. Encontramos un poco de sombra, Faye se estaba mareando de nuevo. Estoy cansada. Tengo sed. ¿Pero la llevas? Sí. La llevo. ¿Se te secó la boca, no?
Sí. Así que antes de del que... mareo fuerte. Sí, antes de llegar a ayer ya sabe cuál es el límite, se está midiendo. Así que, bueno, vamos a parar un poco, ya nos queda, estamos, a este momento llegamos a los 1948 metros de altura. La cumbre, repito, está a 2019. Así que ya estamos, falta poco y aparentemente en línea recta son unos 900 metros nada más que, que nos faltan. Así que ya está, es el tramo final. El tramo final. No me corresponde a mí ser la primera que llegue a la cumbre. Hermana, larga un palo. ¡Ah! Dale. Sí. Vas. ¿Voy? Vas. Venga, da el mensaje. Oficialmente hemos llegado a la cumbre del Cerro Contra. ¡Ah! Muchas gracias. Ay, a Sé que vos. no puedes más. Gracias. Me está tocando. Lo ahorcaba de la emoción, ¿viste? Gracias. A vos. Ahora te Bueno. puedes sentar. Vamos, pero yo quiero poner una piedrita. Sí, claro, dale. Me parece bueno. ¿Cuál ponemos? ¿Esta? Esa. Dale. Ahí No, arriba. Se me caen todas. Sí, no te caigas. No, se me caen las piedras, digo. A ver. Tuki. ¿Listo? Bien, te felicito, Saya. Lo logramos. Llegar a esta cima ha sido uno de los desafíos más grandes que he enfrentado en el último tiempo. No tiene nada que ver con la altura, sino quizás haberme... no quería sentir que te estaba arrastrando a una aventura que la estaba pasando horrible. ¿Cómo te sentiste? No, horrible no, es desafiante y hay que hacerlo. Hay que tener en cuenta muchos factores también. Me despido de esta vista increíble y ya empezamos a emprender la vuelta porque toca, porque es la 1 de la tarde y todavía falta volver hacia la Ducato, pasar por la carpa, recoger todas las cosas, así que vamos a ver cuánto se demora en estos kilómetros de vuelta.